Buenas noches a todos los que están por ahí. Bueno, vamos a estar iniciando nuestro programita, vamos a cantar, vamos a orar y bueno, vamos a hacer algunos pedidos que tengamos y damos inicio al mensajito de esta noche. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este día, gracias por contar con tu bendición, con tu bondad y poder ya llegar a la noche sabiendo de que tú nos has acompañado hasta este momento. Y gracias, Señor, porque tenemos a nuestros hermanos, hermanas, que dedicamos un ratito en medio de la semana para orar los unos por los otros. Te pedimos que este culto nos dé fuerzas para acabar la semana, que sea de bendición. Acompáñanos en el mensaje de hoy. Toma nota, Señor, de todos los pedidos, los agradecimientos que hacemos y queremos rogarte que los cumplas según sean tus designios, Señor, de amor, de bondad, que seguramente es lo mejor para nosotros. Bendice a los presentes aquí, si hay alguien que está un poco triste hoy, que está pasando por momentos difíciles, y también si hay alguien que está contento, que está alegre, que pueda ser de bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, en su nombre lo hacemos. Amén. Bueno, tengo mi relojito acá enfrente para que no me pase. Los quiero invitar para que reflexionemos si tienen su Biblia o el celular cerquita para buscar en un versículo. Vamos a reflexionar en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8. Es un capítulo con 20 versículos, pero está lleno de muchas enseñanzas que, bueno, yo estoy ahora en mi año bíblico, lo comencé de nuevo y justamente voy por Deuteronomio y quería que reflexionáramos en una parte de la historia de Israel que se menciona aquí para que vayamos entrando en contexto. No sé si ya tienen el capítulo, si buscaron. En este momento en que ¿Deuteronomio se cuánto? escribe Deuteronomio 8, capítulo 8. Bueno, para poner en contexto, el pueblo de Israel estaba por pasar el Jordán, por cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y Moisés en este capítulo comienza haciendo un hincapié para el pueblo como una advertencia de antes de entrar, porque ya habían pasado muchas cosas. Y si vemos el versículo 1, vamos a leerlo. La primera parte dice, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, dice ahí esa palabrita, para que vivas, seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Y el versículo que me interesa también es el versículo 2. No vamos a leer todo el capítulo. Dice el 2, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. No sé si alguien tiene una versión diferente del versículo 2, que lo quiera leer. Deuteronomio 8, versículo 2. La mía se parece bastante, no cambia, digamos, porque es la versión Reina Valera 1960. Ajá. Así que dice lo mismo, no lo Bien. parafrasea con otras palabras. La tuya es un poquito más ¿Alguien? moderna el lenguaje. Bien. Si alguien tiene algo diferente donde diga después de acuérdate de todo el camino, si tienen todos más o menos la misma versión. Bueno, No Iván, sé, leo, si querés, ajá, dice,
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no tus mandamientos. Bien, gracias. Sí, por ahí cambió nada más la palabrita de humillarte por afligirte, ¿no? Si vamos viendo, después si quieren lo leen con más detenimiento porque está muy interesante este capítulo. Moisés empieza a hacer un recuento de todo lo que ya habían pasado después de que el Señor los sacó de Egipto. Les cuenta cómo es que habían pasado hambre, les hace un recuento del maná y les empieza a hacer todo, a que recuerden todo lo pasado, ¿no? Y después en el versículo 6 dice otra vez, guarda pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y reverenciándolo. Y luego ahora pasa a otra parte y dice, porque, y bueno, en esos versículos siguientes hasta el 10, ahora les dice, porque ahora ustedes van a pasar a la tierra prometida. Ahí ustedes van a tener abundancia, trigo, cebada, van a comer hasta saciarse, no les va a faltar nada. Entonces hace ahí una diferencia, ¿no? Cómo sufrieron y siempre dice, acuérdate de los mandamientos de Dios, dice, y ahora, bueno, vas a pasar a algo diferente, a algo mejor. Y dice el 10, y comerás hasta saciarte y alabarás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y después el versículo 11 vuelve a decir, guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. Y dice el 12, no sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir. Y bueno, ahí sigue hablando, y tengas ovejas y empieces a enriquecerte y te enorgullezcas en tu corazón y te olvides de Dios. ¿Por qué será que Moisés les empezó a decir esto justo antes de que estuvieran por pasar a cruzar el Jordán, ¿no? ¿Se acuerdan del versículo de Jeremías 17:9? Se los leo, y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Moisés ya había pasado con el pueblo de Israel varias experiencias anteriores donde el pueblo decía que estaba confiando en Dios y de pronto le daban la espalda, ¿no? Les hago un recuento, si se acuerdan, en Éxodo 16:3, si quieren lo anotan y después lo pueden buscar en su Biblia. Éxodo 16:3, habían pasado el segundo mes después de que salieron de Egipto y el pueblo comienza a quejarse que tiene hambre y piensan que van a morir en el desierto y empiezan a desear incluso haberse quedado en Egipto y comer la comida que tenían allá cuando eran esclavos. Y empiezan a quejarse contra Moisés y contra Dios. O en Éxodo 17, del 1 al 7, ahí ahora se quejan porque tenían sed. Y se acuerdan que, bueno, Dios le dice a Moisés que golpee la roca y sale agua de la roca, ¿no? Pero ¿qué pasó? En ambos casos, tanto con él, cuando tenían hambre y cuando tenían sed, Dios no los dejó solos. Hizo cosas extraordinarias como el maná y el agua de la peña para sustentarlos. Ante estas experiencias pasadas, entonces es cuando Moisés les dice lo que dice en Deuteronomio 8:2, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Moisés no quería que el pueblo olvidara que cuando ellos pasaron por pruebas, por sufrimiento, por necesidad, incluso los que le mencioné, hambre, sed, Dios había sido su sustentador, nada les había faltado, su protector. ¿Recuerdan el fuego que tenían ellos de noche para que no pasaran frío en el desierto? O la nube para que no pasaran calor y durante el día que los protegía. Y bueno, como dice en la segunda parte del versículo 2,
después del, ahí les leo, cuando les dice, acuérdate de estos 40 años, porque ahí Dios quería probarte y saber lo que estaba en tu corazón. A veces cuando nosotros pasamos también por el desierto de nuestra vida, por dificultades, es ahí donde realmente se ve lo que hay en nuestro corazón. Es ahí donde el Señor nos prueba. Y también es ahí en la adversidad donde el Señor muchas veces usa esas pruebas para enseñarnos. Más adelante, en el versículo 5, ahí también menciona que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor también muchas veces utiliza esas pruebas para corregirnos, para disciplinarnos. Y lo mismo que hacía con el pueblo de Israel, también lo usa con nosotros ahora. Moisés no quería que olvidaran esta parte de cuando pasaron necesidad y sufrimiento, pero también quería que lo mantuvieran en mente porque ahora estaban por vivir una experiencia diferente, estaban por pasar al otro extremo. Como habíamos leído en el versículo 7, que ahora dice que Dios los va a introducir a la buena tierra, donde hay manantiales, y ahora iban a vivir la experiencia de tenerlo todo, de no pasar por necesidad, y ahora Moisés les dice que iban a poder, corrían el peligro de estar ante un momento de olvidarse de Dios, sí, como dice el versículo 14, que se enorgullezca tu corazón, o el versículo 17 dice, o de creer que por tus fuerzas y poder has conseguido las riquezas y olvidarte del Señor, o de quién es el dador de esas riquezas, ¿no? Las riquezas o la abundancia no es mala. El tema es cuando hacemos de esas riquezas, las amamos más que a Dios, cuando dependemos más de las riquezas que de Dios. Hay un versículo que seguro digo el principio y ustedes lo van a terminar, en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Es un versículo muy conocido. O en Proverbios 11:28 también dice, el que confía en sus riquezas caerá. Cuando ponemos a las riquezas en primer lugar y no a Dios y no reconocemos quién es el dador de esas riquezas, corremos el peligro de olvidarnos de Dios. Por eso quería que en esta noche nos quedáramos en mente con una oración que se encuentra registrada en Proverbios 30. No pierdan Deuteronomio y vamos a buscar ahora Proverbios 30. Hay un personaje ahí que se llama Agur. Vamos a buscar Proverbios 30 y en especial el versículo 7 al 9. Si alguien lo quiere leer, Proverbios 30, versículos 7 al 9. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí, Bueno, leo. Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Mantén del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Gracias. Personalmente, a mí me gusta siempre tener siempre de cerca y en mente este versículo. Me hace pensar en una vida de equilibrio, de ni más ni menos. Como les decía, no es malo tener riquezas, no es malo ambicionar y querer salir adelante. Como mencionaba Celeste, no es malo, o sea, ambicionar tener tu propia casa, tener algo mejor, ¿no? Pero me gusta pensar en esto como dice Agur,
no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. Quisiera que nos quedáramos en mente que si en algún momento nos toca pasar necesidad o aflicciones, como lo pasó el pueblo de Israel, recordemos siempre, como decía el versículo, acuérdate por todo el camino donde te trajo el Señor. Seguramente ya hemos pasado que hubo una vez que no tuvimos que comer o comimos algo muy, muy simple o no teníamos para comprar algo mejor y siempre el Señor nos dio sustento. Siempre ha habido momentos en que el Señor nos ha librado de algo o de alguna enfermedad o de algún momento de pobreza. Y la invitación es a que recordemos todas esas veces que el Señor nos ha sustentado cuando pasamos necesidad. Y también no enojarnos contra el Señor cuando pase esto y saber que cada prueba es una enseñanza. Y también si nos toca vivir en abundancia y riqueza y comer hasta saciarnos, como le iba a tocar al pueblo de Israel, podamos alabar al Señor. En Deuteronomio 8:10, ahí dice, vas a comer hasta saciarte y alabarás al Señor. Qué lindo es que podamos reconocer que toda esa energía que nosotros obtenemos para poder trabajar y después obtener el fruto de nuestro trabajo, solamente nos la da Dios. Y las riquezas provienen de Dios. Él es el dueño de todo. Y hay un versículo que encontré muy interesante en 1 Timoteo 6:17, porque algunos piensan, ay, pues es malas las riquezas y Dios no te va a dar abundancia para que no seas ambicioso. No, busquemos 1 Timoteo 6:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Lo leo. Dice, a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia a fin de que las disfrutemos. Gracias. Como dice esa última partecita, es Dios quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Al Señor le agrada que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y más adelante en los otros versículos al 19, ahí después si quieren pueden leerlo para ampliar, Dios da consejos a los ricos para que sepan cómo llevar esto. Pero recordemos siempre cómo dice en todo el capítulo 8. ¿Se acuerdan que vimos 3 partes al inicio, en el medio y casi al final? Que Moisés les repetía, guarda los mandamientos de Dios, guárdate de no olvidar al Señor. Y como decía al principio, para que vivas y prosperes. Y quisiera que nos quedara en mente esto, la oración de Agur. Él dice al principio del versículo 8, aparta de mí falsedad y mentira. Que el Señor también pueda apartar de nosotros la falsedad de creer que obteniendo esto o aquello, o si me compro tal cosa voy a ser más feliz, o si obtengo este otro trabajo voy a ser más feliz. Siempre hay que ser prudentes y pedir a Dios con sabiduría de que si lo que deseamos va a ser para nuestro bien y aprender a aceptar la respuesta del Señor, ¿no? Que a veces es difícil, porque a veces el Señor va a decir que no, o a veces va a decir que esperemos un poco. Y también por eso Moisés invitaba al pueblo de Israel, guarda sus mandamientos, quédate cerca del Señor, para que también aprendamos a conocer su voluntad. Y decía también que Agur decía, aparta de mí falsedad y mentira, que aparte también el Señor de nosotros la mentira de creer que cuando vienen cosas malas
que esas cosas provienen del Señor. Estamos viendo en la lección, no recuerdo qué día de esto, la lección menciona que el plan de Dios no era que nosotros sufriéramos, que pasáramos necesidad. El Señor siempre quiso que nosotros fuéramos gente fructífera, que viviéramos bien, pero Satanás nos hace creer que cuando algo nos va mal es por un castigo. Y rápido tendemos a pensar que por un pecado que hicimos, uy, y el Señor me está castigando y por eso me va mal o por eso no prospero. No, las cosas malas o vienen de Satanás o son consecuencias o es simplemente porque vivimos en un mundo de pecado. Y hasta que no nos vayamos de acá al cielo, los justos también vamos a sufrir, pero son consecuencias de vivir en este mundo. Por eso siempre tenemos que estar aferrados al Señor, siempre tenerlo en nuestra mente, de no olvidarnos de Él. Y me quería quedar al final con 1 de Timoteo 6:8. Si quieren buscar ese versículo para terminar. Primera de Timoteo 6:8. Y dice, así teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Si el Señor nos quiere dar más, si el Señor nos quiere dar riqueza, pues alabado sea el Señor, ¿no? Y si por alguna razón vamos a pasar necesidad, que también sea alabado el nombre del Señor y que nos ayude a estar aferrados de su mano y saber que Él es nuestro sustentador en momentos de aflicción. Y bueno, quería que esta noche nos quedáramos en mente con eso, que podamos tener una vida de equilibrio, que pidamos al Señor sabiduría para administrar lo que Él nos da y reconocer que Él siempre es el sustentador de todo y el dador de todo. Vamos a orar para terminar. Querido Jesús, gracias te damos, Señor, por enseñarnos en tu palabra que a través de los años, siempre con tus hijos, has estado al pendiente de sus necesidades. También te gusta, Señor, que disfrutemos de las riquezas que tú provees. Solo queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser equilibrados, que si llegamos a pasar necesidad, que miremos hacia ti, que no blasfememos tu nombre. Y si llegamos a tener riquezas, no olvidemos tu nombre, Señor, y recordar que tú eres el que provees todo. Ayúdanos también a compartir lo que tú nos das con los demás. Y gracias te damos porque cada día, Señor, podemos tener alimento en nuestra mesa. Cada día podemos tener fuerzas para salir a trabajar. Y te agradecemos eso, Señor, porque hay muchas personas que ni siquiera pueden tener un alimento en su día, ni alimentar a sus hijos. Y por esas personas te pedimos también. Gracias por acompañarnos. Bendice a las familias que aquí representamos, que sigan teniendo vigor y fuerza para lo que resta de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.